nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Meditamos sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 6. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: ¿hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés? Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Bueno, pues hecho, esto que suscita la ley de Moisés con la nueva ley, ¿verdad? La nueva ley de Cristo, que es el amor, la nueva ley que se abre para toda la humanidad, no nada más para el pueblo hebreo, para la religión judía, empieza a tener sus primeros confrontaciones, sus primeros choques que va a tener, y va a tener muchísimos, pero esto es algo importante, cómo llegan a este momento y cómo ellos hacen un proceso para poder tomar una decisión que sea de acuerdo a la voluntad de toda la iglesia, ¿verdad? No aislados, no hacer cosas por su cuenta, sino aislados. Entonces empieza a crecer ese principio de universalidad de la iglesia, ¿verdad? En la autoridad de la iglesia, que tiene una autoridad suprema, que es Cristo, ¿verdad? Y tiene su vicario, que es el Papa, ¿verdad? Y tiene su presbiterio, es decir, o su episcopado, una serie de obispos que están con él, instruyéndole, ayudándole. En este caso habla de los apóstoles, los presbíteros, ¿verdad? Y llegan Pablo y Bernabé y otros miembros de esas comunidades a compartir lo que están viviendo. ¿Y qué es lo que sucede, verdad? Pues que se enseñan que alguien dice: aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos de los discípulos. No se menciona el nombre de ellos, ¿verdad? Se menciona la situación que están haciendo y están enseñando una doctrina de que se tienen que circuncidar conforme a la ley de Moisés, si no, no podrán salvarse. Acuérdense que la circuncisión era la entrada a la comunidad hebrea, a ese pacto que había hecho nuestro Padre Dios con nuestro Padre de la fe, con Abraham. Y entonces el signo visible era la circuncisión, que es, ya saben qué consiste la circuncisión: llevar al niño recién nacido al templo y hacer un corte en el prepucio, en el miembro masculino, y ese corte, ahí en el altar caía una gota de sangre, y ese era el pacto, ¿verdad?, que había. Entonces todos los niños, los varoncitos iban y hacían eso, los padres de estos niños, y entonces esta era una alianza que había. Y si quieres entrar a la ley de Moisés, eso tenías que hacer, ¿verdad? Claro, la ley de Moisés eran los judíos. Una persona, un pagano, una persona extranjera, no tenía esa posibilidad, solamente entre ellos. Y entonces ahí hay una fuerte discusión con Pablo y Bernabé. Pablo entiende perfectamente la ley de Moisés, pero también comprende la nueva ley, ¿verdad? La nueva ley donde todos están incluidos. No quiere decir que
que era malo hacerlo, sino que no podían decir que para salvarse tenía que circuncidarse, porque eso no creen los católicos, los cristianos. No, de hecho, pues, ¿cómo circuncidándonos nos vamos a salvar? Sí, San Pablo habla en otras cartas de la verdadera circuncisión del corazón, ¿verdad? Donde hay que purificar el corazón, ¿verdad? Hay que hacer una apertura en el corazón para recibir la misericordia de Dios y recibir el amor del prójimo, y entonces como consecuencia es lo mismo que hacemos con los demás. Damos amor a Dios, lo honramos con nuestros frutos, y los frutos no son otra cosa que el amor hacia el prójimo. Entonces, en esta violenta discusión, no dice qué decían, pero obviamente podemos entender que el punto de vista de Pablo y de Bernabé como discípulos del Señor, y el punto de vista de judíos, cristianos que todavía no comprendían, no estaban bien formados. Por eso es necesario en la Iglesia Católica la formación, por eso es necesario que la Iglesia recupere esto de formar principalmente a los laicos, ¿verdad? Que si no hay escuela, no hay doctrina, no hay enseñanza, no hay formación, pues entonces fácilmente caen en ambigüedades y tantas cosas que hacemos que no son propias. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la presentación de un niño. La presentación obviamente viene de la tradición judía, presentar a un niño, ¿verdad? La Sagrada Escritura nos dice que se presentaban a los niños, ¿verdad? Los 40 días cuando la mujer ya había sido pasado su cuarentena, entonces se presentaba al templo, ¿verdad? Signo de purificación. Y llevaban a la criatura a presentarlo al templo, ¿verdad? Y en nuestra cultura latina, por ejemplo, muchos de las familias latinas presentan primero a la criatura, y hay veces pasan años y no la bautizan, pensando que es más importante la presentación que iniciarse en la vida en Cristo, en recibir el Espíritu Santo, el camino de santidad de una criatura. Probablemente así podríamos interpretar lo que se está confrontando aquí, ¿verdad? Aquí el punto es que se bautizaran ellos, no que se circuncidaran, y mucho menos decir que no se podrían salvar si no estaban circuncidados, ¿verdad? Y esto lleva como consecuencia que deciden, dice, vamos a tratar este asunto con los apóstoles y los presbíteros. Y dice que la comunidad les proveyó el viaje, ¿verdad? Entonces cuando nosotros no podemos resolver nuestros conflictos, ¿verdad? En la comunidad, en el ministerio donde estamos, tenemos que acudir a otras personas que nos ayuden. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos casos hay de ministerios que están peleándose nada más? Es una pelea y una rapiña que hay veces se torna en desacreditar a una persona, en orden de yo ensalzarme, divisiones, rencores, traiciones, y hay veces nunca se entera el presbítero, nunca se entera el pastor, el padre, el párroco, el señor cura, no se entera, no sabe del problemón que hay ahí. Uno de los ministerios está creando un problemón, y no lo sabe. Esas cosas no son parte de la Iglesia Católica. ¿Por qué lo tiene que saber el padre? ¿Por qué lo tiene que saber el padre si es la cabeza de la comunidad? Es como tú, hay veces, perdóname, yo he escuchado hombres y mujeres de un ministerio y dicen, bueno, ¿y usted qué tiene que ver en esto? ¿Y el padre qué tiene que ver en esto? Este es nuestro ministerio. Nosotros tenemos un coordinador general, nosotros tenemos un director espiritual. ¿Qué tiene que ver el padre? Estás bajo el cuidado, tú eres rebaño, tú eres rebaño de esta comunidad, entonces tú estás sujeto al pastor de ahí. Y cierto es que tú tienes tus normas y todo,
pero no es una norma el chisme, ¿cierto? No es una norma la traición, no es una norma estarse comiendo uno al otro, no es una norma el quererse el líder y estar queriendo quitarle el puesto a otro, no es una norma estar en una competencia, ¿verdad? Que no es una norma. Entonces, cuando nos enseña grandemente Pablo y Bernabé y estos otros hombres que están ahí, que hay veces hay que ir a estas instancias. Lo que no podemos resolver nosotros no quiere decir que lo vamos a ocultar. No es mi punto. Mi punto es de que lo que no puedo resolver tengo que ir con una autoridad superior. Y esto es una enseñanza para nosotros, como tu iglesia nació en el respeto y en el orden a las personas superiores. Te guste o me guste, ese es otro punto. Aquí el punto es que me someto a la voluntad y a la autoridad. ¿De quién? De Cristo, porque Cristo fue el que nombró a Pedro. Ese él fue. Y si tú tienes un problema con Pedro y con sus sucesores, pues entonces tienes un problema con Cristo, porque Cristo fue Pedro. Y si tienes un problema con Cristo, tú tienes un problema con Dios. Me encanta la actitud de Pablo y de Bernabé. La humildad para decir, ¿saben qué? Que esto es algo más grande de nosotros. Vamos a ir con los discípulos del Señor. Ya saben quiénes son los de Jesús, que es Pedro, Juan, Santiago, Mateo, todos los que estaban ahí, ¿verdad? Y entonces aquí entra la pregunta y de ahí se origina el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés, comillas, y de ahí empezó un interesante debate en el Espíritu Santo y al final enseguida veremos cómo terminó este primer concilio y cómo la luz del Espíritu Santo los llevó a comprender, a aceptar. A veces no vamos a estar de acuerdo, pero es mejor estar en comunión que tener la razón. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.